Queridos amigos, bienvenidos. Una nueva edición comienza de Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles 7 de mayo, con un tremendo panel completo, como no era la oportunidad hace varios miércoles, estamos todos presentes en 10 minutos interesantes para el mundo, porque en cualquier minuto se podría conocer la primera fumata, ¿no? El primer humo que saldría ahí desde la chimenea del Vaticano, de la Capilla Sixtina, donde están reunidos ya los cardenales en absoluto aislamiento con el resto del mundo, haciendo la primera votación para elegir al sucesor de Pedro, al nuevo Papa, que será el siguiente Papa luego de la muerte del Papa Francisco. Vamos a estar atentos a eso durante el programa, pero por supuesto que también tenemos temas locales, políticos, hay encuestas CEP de último minuto, sigue la discusión por la comisión supuesta de la paz y el entendimiento. Hay acusación eventualmente contra el delegado presidencial Gonzalo Durán. De eso y mucho más vamos a conversar hoy día en Nuevas Voces. Saludos a los que nos acompañan en el panel. Parto por don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Bienvenido, Juan Pablo, ¿qué tal todo? Estimado Tomás, muy buenas tardes. Saludos a Vicente, al tocayo Juan y a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de Chile, pero especialmente acá en la región de Valparaíso. Nos acompaña también desde la distancia, desde Canadá, como les hemos contado en los miércoles anteriores, don Juan Lagos, coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso. Bienvenido, Juan, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos. Un gran abrazo a Vicente Martínez, a Juan Pablo Rodríguez, a ti, por supuesto, y a quienes nos escuchan. Está, como lo decía bien Juan Lagos, con nosotros en el panel, de manera presencial, Vicente Martínez, concejal del Partido Republicano por la Comuna de Santiago. Bienvenido, Vicente. Muy feliz de estar acá, compartir con Juan Pablo, con Juan, contigo, Tomás, y con todos nuestros auditores que siempre nos acompañan todos los miércoles. Hay encuesta CEP, queridos amigos, de último minuto, salió hoy día en la mañana con datos interesantes. Les arrojo algunos titulares para que, me imagino ustedes ya la vieron en alguna medida, podamos conversar sobre el análisis que nos da de la encuesta CEP. En el plano político, primero, la desaprobación del presidente Boric sube 12 puntos, desde el 54% al 66% de desaprobación. La aprobación del presidente Boric cae al 22%, es decir, prácticamente apenas 1 de cada 5 chilenos, según la encuesta CEP, aprueba la gestión del presidente Boric. Bajó 8 puntos desde el periodo agosto-septiembre de 2024, que fue la última medición, es decir, hace unos 8 meses más o menos. En materia presidencial hay novedades. Se consolida en el primer lugar con 15 puntos Evelyn Matei. Se consolida también en el segundo lugar José Antonio Kast con 11 puntos porcentuales, apenas 4 puntos después de Evelyn Matei. Y después de José Antonio Kast y Evelyn Matei, los nombres que hemos visto en otras encuestas. Está ahí, por supuesto, la figura de Johannes Kaiser y está la de Carolina Toá. En este caso, Johannes Kaiser con 6 puntos, luego Carolina Toá con 4, entre medio Bachelet con 4, pero lo cierto es que sabemos que no, de momento Michelle Bachelet ha descartado todo tipo de candidaturas presidenciales. En evaluación política hay datos interesantes. En alzas y caídas estadísticamente significativas en la evaluación positiva se menciona que Mario Marcel bajó 12 puntos a 21%, Toá bajó 12 puntos a 21%, Matei bajó 7 puntos de aprobación a 40%, Bachelet bajó 7 puntos, Boric 7 puntos, Vallejo 7 puntos, Jimena Rincón 5 puntos. La única alza significativa desde el punto de vista estadística es la de José Antonio Kast, que sube 6 puntos en esta nueva encuesta y pasa a un 31% de evaluación positiva. Y en la evaluación negativa también baja 7 puntos José Antonio Kast. Es el único en los dos cuadros de la encuesta que sube su aprobación significativamente y se reduce su desaprobación significativamente. Si uno mira los resultados de las preguntas sociales y de estado anímico de la población, una inmensa mayoría cree que Chile está mal o muy mal, una inmensa mayoría, como comentábamos, rechaza al presidente Boric, una inmensa mayoría ve con bastante desesperanza el futuro y evalúa negativamente al gobierno. Y en términos de partidos políticos, con 6 puntos el partido político con mayor identificación o simpatizante del Partido Republicano, luego RN con 4, el Frente Amplio con 4, el Partido Comunista con 3, el Partido Socialista con 3, la Democracia Cristiana, la UDI y así hacia abajo con 2 y 1 punto. Juan Pablo Rodríguez, parto por ti. ¿Cuáles son, a tu juicio, los grandes elementos que vale la pena mencionar, relevar, destacar de estos resultados de la encuesta CEP, que insisto, es la primera de este año y que se contrasta con la de los resultados de agosto-septiembre del 2024, es decir, prácticamente 8 o 9 meses de distancia? Lo primero, Tomás, que me parece relevante destacar tiene que ver con la propia encuesta, ¿no? Sobre todo en un año electoral en donde abundan muy distintas encuestas con diversas y a veces muy dudosas metodologías.
La encuesta CEP nos ofrece un instrumento que es científicamente riguroso, ¿no? Que se viene aplicando desde hace muchos años, que tiene proveedores y metodologías contrastadas y serias, y que a diferencia de la gran mayoría de las encuestas que uno conoce, son encuestas presenciales, ¿no? Que se hacen cara a cara y que consecuentemente permiten medir de manera más estable y más rigurosa el clima de opinión, ¿no? Y por lo tanto son muy útiles por ese lado y por ejemplo también de repente no tan útiles para hacer análisis electorales porque son trabajos de campo largos que están distanciados de la fecha en la que se publican y por lo tanto es un gran instrumento para medir de manera seria cómo va mutando el clima de opinión. Y en ese sentido a mí me parece que de los datos que arroja esta última versión de la CEP, el más relevante es la gran caída que tiene en aprobación el gobierno y el presidente Boric y además el alza, ¿no? en la desaprobación. Y eso es un elemento muy interesante de analizar porque estamos a puertas de un proceso electoral. Estamos viendo cómo el gobierno, hemos visto siempre que como este tercio incólume a la negligencia y a las atrocidades del gobierno, pero pareciera ser que ese tercio se acerca cada vez más al 20% más que al 30%, y pareciera ser que con esa base va a enfrentar los desafíos electorales. Un segundo aspecto que me parece interesante y grave para el país tiene que ver con la ya consistente desesperanza, ¿no? que existe en los chilenos respecto de su presente y respecto del futuro. Chile era un país en donde típicamente se decía que uno estaba mejor que sus padres y que los hijos van a estar mejor que uno, y hoy día esta segunda respuesta está cada vez más diluida y los países sin esperanza lamentablemente no tienen futuro. La noticia lamentable es que esa desesperanza, ese pesimismo está muy bien justificado por las razones que todos conocemos de la decadencia chilena en la última década. Y lo tercero que a mí también me parece relevante, tú lo comentaste, Tomás, tiene que ver con la valoración de José Antonio Kast. Creo que por las razones que decía al principio y por el tipo de encuesta, ese número, ese guarismo da cuenta, ¿no? de un liderazgo, creo yo, que ha sabido ser consistente, y esa consistencia, en último término, es premiada por la opinión pública. ¿Cómo lo ve don Juan Lagos? Fíjate, Tomás, que yo creo que una conclusión relevante de esta encuesta es que el presidente Boric conserva todavía, a pesar de lo poco que ha hecho el gobierno, todavía conserva un piso de apoyo que, aunque debilitado, sigue siendo políticamente significativo. Es decir, ya no se trata del 30%, que alguna vez ya lo respaldó, sino de un 22% que persiste. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el piso? ¿No es cierto? El piso de Sebastián Piñera en algún momento fue un 6%, no lo olvidemos. Y yo creo que el piso también está claro en la encuesta porque incluso un 21% afirma que el gobierno lo ha hecho bien, ¿no es cierto? Pese al evidente deterioro en seguridad, en salud, en educación. Es decir, este núcleo de respaldo es algo que no desaparece con la realidad, con algo que es verdaderamente evidente. Y esto sugiere que el oficialismo, lejos de extinguirse, va a seguir teniendo algo que decir en la futura elección presidencial y en la futura elección parlamentaria. Es decir, la decadencia no siempre implica desaparición. Entonces, yo creo que a pesar de que está debilitado, ese núcleo duro a favor de Boric sigue siendo bastante relevante todavía. Vicente Martínez. Yo no sé si hay problema económico aquí en la radio, pero salen las pantallas que vemos al fondo. El cargo a tu cuenta tarjeta no fue exitoso. Para que lo revise ahí el equipo administrativo, económico de la radio. Oye, no, sobre esta encuesta, primero hacer la precisión de que son encuestas. O sea, más allá de que la CEP efectivamente tenga una seriedad que se le adjudica dentro de la sociedad y quienes nos interesan estos temas, hay que mantener tranquilo el rancho y saber que estas son encuestas que pueden dar tendencias, que pueden, por supuesto, ser noticias políticas, pero no dejan de ser encuestas. Ahora, teniendo en cuenta eso, yo creo que hay 3 puntos. Primero, una cuestión que ya la hemos visto en casi todos los instrumentos de medición, pero que no hay que dejarlo pasar. La oposición se consolida y se consolida como la primera opción de los chilenos. Las tres primeras opciones presidenciales para los chilenos, por lo menos en esta encuesta CEP, son de la oposición. Y eso, por supuesto, que es muy positivo. Lo segundo es efectivamente el problema que existe en el oficialismo. Bien decía Juan Lago,
ha bajado, la desaprobación del presidente aumenta, baja su apoyo, y efectivamente sorprende que haya un 21%. Pero de ese 21%, que por supuesto que es relevante y por supuesto que podría sorprender a algunos, como hay 1 de cada 5 personas que responde que el gobierno lo ha hecho bien, sus liderazgos presidenciales no los logran capitalizar, porque la primaria del oficialismo y la primaria del gobierno hoy día suma entre todos sus candidatos 6 puntos, que ni siquiera llegan a empatar con el peor de la oposición. Entonces, claro, quizá el presidente Boric aún mantenga un apoyo que puede ser muy relevante, pero sus candidatos hoy día no son liderazgo. La izquierda tiene un problema de liderazgo y un problema también de apoyo nacional. Y lo tercero, que es lo evidente de esta encuesta, el buen momento de José Antonio Kast. Y yo creo que esta subida que se ha dado también en otras encuestas es básicamente una mezcla entre que los chilenos lo ven como un personaje de carácter que puede lograr los cambios que necesita el país, pero también lo ven como una persona que lleva mucho tiempo trabajando en un proyecto político que hoy se ha consolidado. O sea, se mezcla la capacidad y voluntad de hacer cambios con la seriedad que está proyectando José Antonio Kast, que a mí me parece que le hace mucho sentido a los chilenos. Es interesante mirar las prioridades. Hay una pregunta en la encuesta CEP que dice: en esta tarjeta se encuentran algunos objetivos que distintas personas consideran como los más importantes. De la siguiente lista, desde su punto de vista, y esta es la pregunta que le hacen a las personas, ¿cuál debería ser la primera prioridad del país en los próximos 10 años y cuál debería ser la segunda prioridad? Más orden público y seguridad de las personas crece desde un 27% en noviembre del 14 a un 47% de importancia, siendo la primera prioridad por distancia en marzo-abril de 2025. O sea, en 10 años prácticamente se duplica la importancia que se le asigna a este tema. Lo mismo ocurre con el alto crecimiento económico, pasa de 24 puntos a 44%. Y mira lo interesante, la pregunta sobre, o la opinión sobre mayor igualdad de oportunidades entre las personas, el año 2014 tenía un 55% de preferencia y era la primera prioridad, hoy día baja a un 32%. Es decir, la encuesta es un fiel reflejo de cómo las urgencias sociales hoy día están concentradas fundamentalmente en dos áreas: por distancia, por masacre, el orden público, la seguridad ciudadana, y luego el crecimiento económico, los dos grandes talones de Aquiles del presidente de la República. Y es importante tenerlo en la cabeza porque lo cierto es que las encuestas, como se dice muchas veces, son fotos del momento y permiten efectivamente identificar elementos interesantes. ¿Hay que despreciar las encuestas? Obvio que no. Las encuestas, si son metodológicamente bien hechas, hay que observarlas con seriedad y hay que identificar ahí elementos. Ahora, ¿hay que hacer política según las encuestas? Por supuesto que no. Y por eso cuando uno dice que las encuestas uno las mira, las observa y las analiza, el punto es que no hay que tomar decisiones en función de las encuestas, sino en función de las convicciones que uno tiene, de las propuestas que tiene para el país, del diagnóstico que junto a un proyecto político has hecho de la realidad nacional. Y lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo, a mi juicio, que hoy día esté consolidada la posición de Kast y de Matei en las primeras opciones presidenciales y en la aprobación ciudadana, cuando se mira cuáles son las grandes urgencias. Pues si la gran mayoría de los chilenos cree que la principal prioridad debe ser la seguridad pública y el crecimiento económico, bueno, evidentemente esa alternativa está mejor reflejada en José Antonio Kast y en Matei que en Carolina Toá o en Gonzalo Winter, que están muy por debajo de las encuestas. Entonces, yo creo que la CEP viene a retratar una realidad que más o menos sabíamos. El presidente Boric se mueve entre un 20 o un 30% de apoyo, es harta gente que sigue apoyándolo. Las candidaturas de izquierda no despegan, pero se podrían alinear una vez que se produzca la primaria en una única candidatura que pasa al tercer o cuarto lugar. Johannes Kaiser está en el tercer o cuarto lugar, sigue con un liderazgo bastante importante. En la CEP sale 6 puntos, pero en otras muestra 10, 8, 9, y por lo tanto hay un mundo importante que ve en Johannes Kaiser un liderazgo. Y lo cierto es que José Antonio Kast se consolida en el segundo lugar y Matei también en el primero, con una distancia que, si bien es importante, no es algo que permita decir que la elección presidencial está lista, digamos, ¿no? 15 a cada 11 puntos, la verdad es que es una diferencia bastante modesta y que hay que estar atento a cómo se desarrolla la campaña. Vamos a una pausa comercial, queridos amigos. Tras el análisis de esta encuesta CEP que nos llega de último minuto, vamos a conversar a la vuelta de la pausa sobre la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán de la región metropolitana a propósito de lo ocurrido en el Estadio Monumental hace algunas semanas. Y también vamos a comentar las impresiones, la opinión de Vicente Martínez, de Juan Pablo Rodríguez, de Juan Lagos sobre lo que se ha conocido en el informe de Comisión de Paz y Entendimiento, la mesa asesora presidencial relativa al conflicto de la Araucanía. De eso y más conversamos a la vuelta de la pausa. Quédense con nosotros, estamos en Nuevas Voces de Agricultura.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando junto a Vicente Martínez, concejal de la Comuna de Santiago, Juan Lagos, coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso, y Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, en la quinta región, en la región de Valparaíso. Estamos atentos, por supuesto, de lo que pueda estar pasando ahí en la Plaza San Pedro. Estamos viendo en los monitores que hay alta expectativa por la que podría ser la primera fumata, ya sea blanca o sea fumata más bien negra. Todo indica que sería negra, ¿no? En general es más de una votación, al menos en las últimas ocasiones ha sido de esa forma. El promedio del último tiempo ha sido 2 o 3 días, así que esto podría ser durante esta semana, pero no necesariamente hoy día. Estamos atentos a eso y por supuesto saludamos a todos los que nos escriben en el chat en directo en YouTube, entre ellos Javier Quesada, que dice: apoyo que el programa es tan bueno que debería ampliarse a 1 hora y media o a 2 horas. Saludos a todos, yo sé que hay muchos pidiendo que se amplíe el horario del programa. Yo les he dicho, estamos trabajando para ello, pero por mientras, si usted quiere escuchar buenas opiniones políticas y quiere seguir escuchando nuevas voces partidarias de las ideas de un Chile libre, un Chile grande, un Chile justo, suscríbase al canal de YouTube de Voces por Chile, donde estamos teniendo varios programas adicionales a la semana. Los días martes en la noche, que lo conduce Paz Charpentier; el día jueves en la tarde, noche, que lo conduce Agustín Quera; el día domingo, La Cuenta con Vicente Martínez. Vamos a inaugurar en algunas semanas más un programa especial conducido por el doctor Jorge Acosta. Así que hay harto contenido ahí, así que ustedes puedan suscribirse al canal de YouTube Voces por Chile, seguirnos en nuestras redes sociales, @Voces por Chile en X, lo que era Twitter, en TikTok, en Instagram y por supuesto en YouTube. Vamos a saludar a los que hacen posible este programa y retomamos la conversación de actualidad política para conversar sobre la acusación contra Durán aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Les cuento, queridos amigos, que en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500, al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y Caja 18 tiene un nuevo convenio para todos sus afiliados. Atención, hasta 6.000 pesos de descuento en Lipigas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor casa para Chile. Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre el trabajo de Grupo Educar en www.grupoeducar.cl. Mañana, jueves de historia, en el último bloque vamos a estar conversando con la presidenta del directorio de la Fundación Impulso Docente. Ustedes saben que estamos trabajando junto a Grupo Educar y a la Fundación Irarrázaval en relevar, en destacar, en mostrar, en servir de plataforma para aquellas iniciativas que en el plano de la educación están sacando adelante proyectos que mejoran la calidad de la educación de los niños en Chile y que le están dedicando tiempo, recursos y por supuesto mucho entusiasmo y compromiso a un tema tan sensible para el futuro de Chile como es la educación, gracias al apoyo del Grupo Educar y por supuesto de la Fundación Irarrázaval. Entremos en materia. El delegado Durán descartó renunciar para debilitar su acusación constitucional. El militante del Frente Amplio dijo estar absolutamente disponible cada vez que el Parlamento lo requiere para defender su desempeño ante la tragedia del Estadio Monumental. Dijo que se había actuado según la normativa legal vigente. Lo interesante, el diputado Félix González, independiente del Frente Amplio, dejó abierta la opción de votar en contra del delegado presidencial debido a las muertes que se produjeron por la represión policial. Es decir, aquí hay para todos los gustos. Quienes están acusando constitucionalmente al delegado Durán por el desastre que se produjo en el Estadio Monumental y por la falta de aplicación o dejar sin ejecución las leyes y la Constitución en su rol de encargado del orden público de la región metropolitana como delegado presidencial nombrado por el presidente de la República, y también por aquellos de izquierda que creen que hubo represión policial en el Estado Monumental y por tanto estarían dispuestos a acusarlo. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo ves el futuro de esta acusación y la posición en la que queda el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán? En primer lugar, desvirtuar la defensa que hace parte del oficialismo cuando señala que a través de las acusaciones constitucionales se estaría promoviendo un parlamentarismo de facto, ¿no? La acusación constitucional es un instrumento válido que franquea el ordenamiento jurídico a los parlamentarios y que es perfectamente
legítimo ejercerlo en la lógica de frenos y contrapesos de un Estado de Derecho como el chileno, y por lo tanto está perfectamente legal y constitucional promover este tipo de acusaciones constitucionales, aun cuando uno pueda prever que no se tienen los votos, tanto porque es lo que corresponde constitucionalmente a un parlamentario en el ejercicio de su cargo, cuanto porque también es un mecanismo de presión que, como en otros casos, cuando han habido acusaciones constitucionales frustradas, puede, por ejemplo, terminar con la renuncia de la persona frente a un gobierno que es completamente, negligente al minuto de hacer valer las responsabilidades políticas. En segundo lugar, me parece que lo que denota en último término la existencia de Gonzalo Durán como delegado presidencial para la región metropolitana es un defecto estructural de este gobierno, de designar en cargos muy relevantes vinculados a la seguridad pública a personas que no tienen las competencias para ese cargo y que además tienen un pasado octubrista, ¿no? Pienso en el subsecretario Vergara, pienso en el propio Durán, pienso en la mayoría de los seremis de seguridad que fueron nombrados para las regiones de Chile, pienso en Carolina Toá, y que además cuando son pillados en negligencias el hilo se corta por lo más delgado, como en este caso fue, por ejemplo, con la jefa del programa Estadio Seguro. En lo particular creo que es evidente la negligencia en el ejercicio del cargo de Gonzalo Durán al minuto que omite las acciones necesarias para su deber de resguardar el orden público, por lo tanto yo le veo pertinencia a la acusación constitucional y espero que prospere. Juan Lagos, ¿cómo lo ve? Mira, para mí la acusación constitucional contra Gonzalo Durán no es ni un capricho ni una vendetta política. Yo creo que es un acto de responsabilidad ante una tragedia que pudo evitarse. Es decir, la improvisación del delegado presidencial en el Estadio Monumental tuvo consecuencias fatales y eso exige que alguien tenga que rendir cuenta, y como muy bien dijo Juan Pablo, esperamos que el hilo no se corte por lo más delgado. Y frente a esto, para mí resulta impresentable la actitud que han tenido figuras como Mario Desbordes y Felipe Alessandri. Es decir, más allá de que estén respaldando a Gonzalo Durán, es impresentable que no hayan presentado una sola razón de fondo para oponerse. Es decir, no hay ningún argumento sólido. Es decir, Desbordes simplemente pidió que no se avance. Alessandri apela a una relación de vecindad cuando ambos eran alcaldes. Es decir, esa es toda la argumentación. Y yo creo que es bueno ya empezar a hablar de que no se está en política para proteger amistades ni para tejer estos contubernios, ¿no es cierto? Si van a ser disidentes estos dos alcaldes, que lo sean por buenas razones. Yo creo que esto no estamos juzgando la calidad humana de Gonzalo Durán, sino que estamos haciendo exigencias políticas. Y yo creo que el cargo del delegado presidencial no puede estar exento de la responsabilidad. Es decir, lo que pasó en el Monumental no puede salir gratis. Es decir, no le salió gratis a Colo-Colo, porque ya hemos visto las consecuencias que eso ha tenido. No debería salirle gratis tampoco a la delegación presidencial. Vicente Martínez. Yo no me queda más que estar de acuerdo con Juan Lagos. Y le encuentro toda razón, y lo digo también desde mi posición como concejal de Santiago, que me ha tocado trabajar mucho, por supuesto, con el alcalde Mario Desbordes. Yo creo que es un error apoyar a una persona, y más cuando apoyar a una persona con argumentos, con razones que no tienen nada que ver con, uno, la acusación misma, y dos, con lo que requieren los chilenos, y en este caso los vecinos de sus comunas. Toda la argumentación que han hecho los alcaldes, bien lo decía Juan, van a una relación de amistad, de que ha mostrado buena voluntad, de que ha sido un gallo bien dije, como se diría, y que no tiene nada que ver con las verdaderas urgencias y necesidades que, por supuesto, tienen los alcaldes respecto a sus comunas y el compromiso que tienen con sus vecinos. Ahora, es tan novedoso que alguien como Gonzalo Durán, con el currículum que tiene Gonzalo Durán, hoy día esté con problemas no solo con el Parlamento, sino con los chilenos por no llevar a cabo bien su función como delegado presidencial. Este fue el alcalde octubrista que tenía independencia por el suelo. Que uno va a independencia hasta el día de hoy porque estas cosas no se solucionan muy fácil, y no solo la basura, sino el desorden, la delincuencia. Oye, en Independencia, mientras Gonzalo Durán era alcalde, se empezó a bautizar como la esquina de la muerte a Maruri, no me acuerdo con qué otra calle, dentro de esa comuna. Entonces, cuando han habido gestiones tan malas,
Cuando un presidente igual los convoca y como los sube de cargo y los lleva a parte de su equipo presidencial, uno dice, parece que las decisiones se están tomando por otras razones que las que corresponden, ¿no? Por otras razones que las técnicas, que las competencias, que el compromiso con solucionar los problemas de seguridad que afectan a todos los chilenos. Y a mí me parece que Gonzalo Durán en esta, una vez más, demostró que su corazoncito octubrista y su incapacidad para resolver los problemas que tuvo en Independencia, hoy día, siendo delegado presidencial, tampoco los puede resolver. Y le corresponde a la oposición tomar medidas. Yo suscribo lo que se ha dicho acá. A ver, yo creo que el punto lo planteaba bien Juan Pablo al comienzo. Este es un gobierno experto en hacerse leso a la hora de asumir responsabilidades. En ningún país normal hay un partido de fútbol que se sabe que tiene alta convocatoria, que se sabe que puede tener alto riesgo, y terminamos con el desastre con que terminamos en el Estadio Monumental, con avalanchas de gente entrando al estadio, gente en la cancha, el partido suspendido, personas muertas en las afueras del recinto, todo por una falta de planificación, por la improvisación que bien mencionaba Juan Lagos de parte del delegado presidencial. Entonces, lo que hace un gobierno decente, que no es el caso del presidente Boric, lo que hace un gobierno decente es decir, ok, aquí debe asumir la responsabilidad política el encargado de la seguridad de la región. Y si el presidente Boric fuese un presidente con criterio, con altura, hubiese sacado a Gonzalo Durán. Al margen de todo lo que ya, entre comillas, la gente le perdonó a Durán, porque todos sabemos que Durán se sacaba fotos con el perro Matapaco, que era un octubrista, todo eso lo sabemos. Pero ahora estamos juzgando su acción en los marcos de las competencias que le caben como delegado presidencial de la región metropolitana. Entonces, a mí me parece que la oposición lo hace bien en anunciar esta acusación constitucional. Creo que esta acusación constitucional se resolvería muy fácil si el presidente sacase a Gonzalo Durán, pues probablemente se bajaría la acusación y se acabaría el problema. Pero lo cierto es que ha sido tal el nivel de irresponsabilidad política de este gobierno que hoy día las acusaciones constitucionales han pasado a ser prácticamente la única herramienta que tiene la oposición para hacer valer la responsabilidad de los ministros y de las autoridades de este gobierno, porque el presidente Boric vive en otro planeta. No es capaz de asumir la responsabilidad, y por lo tanto a mí me parece bien, respaldo a la oposición en esta jugada. Espero que haya una votación unánime de parte de la oposición en esta materia. Yo supongo que no va a salir nadie de la oposición a respaldar a la figura del alcalde Durán, más allá del alcalde Desbordes, que obviamente está equivocado y que lo debe hacer más por razones personales que por otras razones. Pero me parece que en esto debe haber un apoyo amplio y transversal. Y déjamelo un punto más, porque tú decís, claro, en ningún país serio puede haber un partido con alta convocatoria en que ocurran estos hechos. Mira, quizá en algún país, si uno revisa la historia en Hispanoamérica, puede haber pasado algo así. Lo raro, a la vez, es que si pasa algo así no tenga responsabilidades políticas. Si acá el gobierno comentó 2 días, salió el ministro, como siempre, Luis Cordero, de donde esté, siempre el que sale a hablar cuando hay problemas, y salió a decir, miren, el plan Estadio Seguro no está bien. No, yo creo que ya cumplió, ya hay que sacarlo. Como si fuera culpa del plan Estadio Seguro y no fuera culpa del responsable de la situación, que era el delegado presidencial. Entonces, ¿en qué minuto este gobierno va a asumir responsabilidades? Y su gente va a asumir responsabilidades. Vamos, amigos, a la pausa comercial. Estamos con Juan Lagos, con Juan Pablo Rodríguez, con Vicente Martínez conversando de actualidad política. Invitamos a todos los que se suman a nuestra sintonía a ponerle me gusta, a ponerle like. Si usted le pone me gusta, le pone like en el canal de YouTube, en la transmisión de Agricultura TV, nos ayuda a llegar cada vez a más personas con la idea de un Chile libre, un Chile grande, de la mano de las nuevas generaciones que, por supuesto, tienen este programa todos los días a la 1 de la tarde para hablar del futuro de Chile y, por supuesto, de cómo recuperamos el país tras el desastre en que lo va a dejar el gobierno del presidente Boric y en general tras la sonada que ha hecho la izquierda refundacional y la izquierda joven en Chile, frente a la cual tiene que haber alternativa. Vamos a una pausa comercial, queridos amigos. En pocos minutos retomamos para conversar sobre la Comisión de Paz y Entendimiento y el informe que ha generado polémica en el mundo político. Pausa y volvemos en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía. Vamos a pasar a conversar junto a Juan Lagos, a Juan Pablo Rodríguez y a Vicente Martínez sobre el informe de Paz y Entendimiento que ha generado bastante polémica en el mundo político. Hay varias columnas dedicadas a esto. Hoy día hay una columna en el Mercurio dedicada a este tema, una carta al director extendida o una columna, no sé lo que será, es una columna en realidad, de la diputada frente amplista por la Araucanía, Coca Erika Ñanco, defendiendo por supuesto la labor del informe. Durante el fin de semana hubo una entrevista larga a Alfredo Moreno,
El Mercurio ya titulaba su cuerpo C diciendo: informe de Comisión para la Paz, concepto de autogobierno y fuentes de financiamiento causan dudas en la oposición. Algunos sectores de Chile Vamos advirtieron riesgo de ecos de la fallida convención en la propuesta, y otros destacan que el texto es un punto de partida, mientras que el oficialismo naturalmente defiende lo alcanzado. ¿Cuál es tu opinión, Juan Lagos, sobre lo que se ha conocido en esta materia? Mira, ya me chirrió un poco el nombre de Comisión para la Paz y el Entendimiento. Yo creo que todo el mundo la entiende como la Comisión Moreno-Huenchumilla, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esta comisión ha caído en el mismo error que tanta otra, ¿no es cierto? Asumir que el conflicto en la macrozona sur es ante todo una deuda histórica y no un problema de violencia y de terrorismo. Yo creo que se parte de un diagnóstico sesgado que naturaliza la victimización mapuche por la cual los terroristas, ¿no es cierto?, se alimentan y termina también desdibujando por completo la gravedad del crimen organizado. Pero fíjate que para mí lo más preocupante hoy no es solo el acuerdo, sino que el discurso que busca legitimarlo. Y en ese sentido me parece muy desafortunado las últimas 2 columnas de Carlos Peña, donde en la última sostiene que el acuerdo desarma el radicalismo al deslegitimarlo, como si el Estado no tuviera ya la legitimidad para actuar. Es decir, esa idea es inaceptable. El Estado no necesita revalidarse ante grupos violentos ni reescribir la historia para aplicar la ley. Y yo creo que Peña instala con esa elegancia retórica que tiene una noción súper peligrosa, que sin reparación simbólica no hay acción legítima posible. Yo creo que ese relato, lejos de pacificar, siembra dudas sobre la autoridad democrática, y esa duda para mí es el verdadero triunfo del radicalismo. Es decir, al final, con esta comisión y con discursos del tipo de Carlos Peña, los que van a triunfar son el radicalismo, y por eso yo entiendo que le guste tanto a la diputada Ñanco el acuerdo. Juan Pablo Rodríguez. Yo soy completamente escéptico de que las medidas propuestas por el informe logre el pretendido objetivo de esta comisión, que es lograr la paz. No creo que la paz se logre comprando más tierras de las que ya se han comprado, que son muchas, cerca de $1.000 millones y cerca de 200.000 hectáreas, y vemos que el problema no hace más que crecer y crecer, porque el problema de paz, de terrorismo, de orden público, no se va a controlar mientras no se le ponga el cascabel al gato a aquello, ¿no? Y se derrote a aquellos terroristas y a aquellos violentistas que tienen sumida a la macrozona sur en un permanente estado de temor. Además, creo que quizá en uno de los acápites más importantes, que tiene que ver con esta compra de tierras y el eventual costo que tendrían estas medidas, me parece que es, muy dudoso, ¿no?, que esos $4.000 millones que eventualmente costaría esta compra de tierras hoy día sean $4.000 millones bien utilizados, porque por una parte, con mucha probabilidad no va a solucionar el problema de fondo, que de hecho quizás sea un remedio peor que la enfermedad, ¿no?, y que genere incentivos para mantener el conflicto, sino que porque el costo alternativo del uso de esos recursos son evidentes en un Chile que está lamentablemente en un retroceso intenso hacia el subdesarrollo. Y en tercer lugar, parece innegable ver los tintes octubristas en esta propuesta, en todo lo que dice relación con privilegios políticos hacia el pueblo mapuche, ¿no?, y que me parece a mí son atentatorios de la igualdad ante la ley, son atentatorios del carácter unitario del Estado chileno, son además un germen de secesionismo, y creo también que atentan contra el carácter único e indivisible de la nación chilena, en donde todos tenemos que tener igualdad en nuestros derechos políticos. Vicente Martínez, antes de que se nos acabe el programa. Sí, muy cortito. Primero, hacerme cargo de un comentario que se hizo en el programa anterior sobre que esto primero ya partía bien porque era un acuerdo. Paremos con esta cuestión de que los acuerdos son buenos en sí mismos, de que son virtuosos por el hecho de llegar a concordar dos partes que antes estaban en miradas distintas. Hay acuerdos buenos, hay acuerdos malos, hay acuerdos para buenas cosas, hay acuerdos para malas cosas. Entonces, dejemos eso de un lado. Lo segundo, acá se le está... Lo que propone este acuerdo es que el Estado avance en un programa de reparación y básicamente le pida disculpas a estos pueblos originarios. Disculpas, nosotros les robamos estas tierras como Estado chileno, como sociedad, y hoy día estamos dispuestos a especificar, a mejorar un plan para devolvérselas.
Yo soy de los que cree que el Estado chileno no tiene que pedir disculpa alguna a estos grupetes organizados y violentos, y más bien a los únicos que les tiene que pedir disculpa al Estado chileno son a todos los habitantes de la Araucanía que hace muchos años que no pueden vivir en un territorio donde el Estado de Derecho se imponga de verdad, que viven asediados por las armas, que viven asediados por unas bandas que manejan el tráfico de droga, que manejan el tráfico de madera, que viven de la delincuencia, el narcotráfico y de la represión. Entonces, a los únicos que el Estado chileno les debería pedir disculpas es a los habitantes de la Araucanía, sean del perfil de chilenos que sean. Porque si no logramos de verdad recuperar la Araucanía, dígase, implantar de verdad el Estado de Derecho y acabar con estas bandas terroristas, ¿qué le estamos diciendo a nuestra sociedad? Que el Estado chileno hay veces que se complica, que se enreda y que no puede imponer sus reglas en todo el país. Yo creo que ese es el principal punto al que nosotros nos tenemos que abocar cuando se conversa en la Araucanía. Vicente Martínez, Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos, con eso vamos cerrando nuestro programa aquí en Nuevas Voces, siendo las 13:52, con 53, depende del reloj que usted mire. 51 según la tele. Salimos a las 13:10, este programa está durando como 40 minutos para los que piden 1 hora y media. Sí. De momento vamos a defender la hora, porque la verdad que el resto es demasiado ambicioso. O sea, vamos a tener que pedirle aquí a la programación que salgamos un poquito antes del aire, porque yo sé que los atrasamos, pero fue una gran conversación con Juan Pablo Rodríguez, con Juan Lagos, con Vicente Martínez. Estamos atentos a cuando haya primera fumata desde así es el cónclave para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Gracias Juan Pablo, Juan y Vicente por acompañarnos. Un gran abrazo para todos los que nos están escuchando, para los que le ponen me gusta, para que nos retuitean, nos siguen en el tinte de redes sociales. Quédense en la 92.1, viene Deporte en Agricultura. Nosotros nos volvemos a ver, a escuchar, a conversar aquí en Nuevas Voces mañana jueves a las 13 horas en un nuevo Jueves de Historia. Que estén bien, chao, chao.